a los hermanos que nos están viendo a través del canal de YouTube. Así que sean todos bienvenidos a la Escuela Dominical, clase de adultos de este domingo 7 de febrero. Ya se nos va el verano. No, todavía queda verano, queda un mes. Pero bueno, gracias también a los hermanos que se levantaron, se lavaron su carita y están presentes acá en el Zoom también. Así que vamos a tener un tiempo de oración para que Dios bendiga lo que vamos a conversar en cuanto a la gracia de Dios, que es el tema que nos convoca. Oremos, hermanos. Dios Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de poder estudiar nuevamente un tema relacionado a tu gracia, aquella gracia que nos salvó, Señor, aquella gracia que nos dio la posibilidad de ser aceptados allá en el cielo, Señor, en tu presencia. Gracias, Señor, por lo que vamos a conversar, en lo que vamos a meditar. Gracias también te damos por los hermanos que están acá en conexión. Sabemos que no nos gusta, Señor, tanta limitación por este tema del COVID, pero sabemos que la única forma de poder hacerlo, Señor, poder transmitir, Señor, por las redes sociales y poder congregarnos, Señor, y no dejar de hacerlo. Gracias, Padre Celestial, y bendice el resto de la jornada. También desde ya te pedimos por los hermanos que se van a ir conectando y te pedimos desde ya por los hermanos que también se van a sumar dentro de un rato más a lo que es el culto general en esta mañana. Bendice nuestro servicio, cada uno de los que estamos participando, y que lo hagamos con integridad para tu honra y tu gloria. En nombre de Jesucristo, amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a comenzar la clase. Voy a compartirles pantalla. Por ahí va a salir. Ahí parece que ya se alcanza a ver. Ahí sí. Bueno, hoy vamos a estar hablando de doctrinas de la gracia, que es el material que venimos siguiendo a lo largo de varias semanas en esta escuela dominical, en la clase de adultos, ¿ya? Y específicamente, hoy vamos a ver la lección número 6. Hemos avanzado a través de diferentes clases. Algunas clases la ha compartido hermano Guillermo, otras la ha compartido, como ustedes saben, hermano René, y otras también yo he sido partícipe de esta enseñanza. Hoy día vamos a ver los pensamientos teológicos acerca de la gracia, ¿ya? Pensamientos teológicos acerca de la gracia. Hay varias corrientes de pensamientos en cuanto a cómo se interpreta la gracia de Dios. Hay varios pensamientos de diferentes teólogos en cuanto a cómo la gracia de Dios que nos salvó a nosotros se aplica a cada una de nuestras vidas. Y también hay varios pensamientos en cuanto a nuestra respuesta a esa gracia, ¿no? Así que aquí hay un versículo también para compartirles. Esta lección quizás no va a tener tantos versículos porque hay mucha teoría, hay mucha historia en esta clase, pero es necesario igual que nosotros entendamos o sepamos varios conceptos en cuanto a la gracia, y también vamos a ir definiendo cuál es nuestra postura en cuanto a la gracia de Dios y a la respuesta humana, ¿no? ¿Cuál es nuestra respuesta en cuanto a la gracia que Dios impartió hacia nuestras vidas para que seamos salvos? El versículo aquí en Tito, Tito 2, 11, 14, del 11 al 14 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a toda la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Acá podemos ver, queridos hermanos, que es un resumen. Aquí se resume y hay hartos conceptos en estos versículos en cuanto a que la gracia de Dios se manifestó para salvación, que es una postura que tenemos nosotros también en cuanto a la gracia, que la gracia es universal, que alcanza para todos, y se manifestó a todos los hombres
Pero en el versículo, en el último versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, se está identificando que Jesucristo es la gracia. Vimos que la gracia es el regalo, la benevolencia, el don de Dios para los hombres, para salvación, y ese regalo, esa gracia, esa benevolencia, ese don de amor es Jesucristo mismo, que vino a morir por cada uno de nosotros para que nosotros pudiésemos algún día lleguemos a entrar en el cielo y podamos hacernos partícipe de la herencia que tenemos en el cielo, ¿no? Por lo tanto, a través de esta gracia es que nosotros tenemos herencia en los cielos. Ahora hay hartas posturas en cuanto a la gracia, por eso vamos a ver estos pensamientos. Son pensamientos que se han dado para entender la acción de Dios y su gracia y cómo responde la humanidad en cuanto a la salvación. Aquí vamos a tener que prestar mucha atención, pero la idea en esta clase no es que usted se memorice todo lo que vamos a hablar, porque son diferentes pensamientos de diferentes personas y son muchos, ya entonces no va a poder quizás memorizar todo lo que vamos a hablar, pero lo importante en esta clase es que podamos entender que algunos pensaron de una forma diferente, después se corrigieron, después vino un pensamiento más acertado de lo que es la palabra de Dios, ¿cierto? Y hay iglesias que siguen corrientes doctrinales, ¿no? Hay iglesias que no son tan bíblicas, hay pastores que no son tan bíblicos, sino que siguen pensamientos o corrientes o sistemas, ¿ya? Nosotros como Iglesia Bautista Misionera intentamos de ser lo más bíblico posible, y cuando usted se dé cuenta a la luz de lo que vamos a estudiar, usted también va a entender que nosotros creemos y practicamos algunos pensamientos que algunos hombres hace cientos de años atrás lo dijeron, ¿no? Tenemos pensamos un poco como Juan Calvino, pensamos un poco como Arminio, ¿cierto? Pensamos un poco, tenemos algunas cosas en común, aunque muy poquititas, con lo que piensa la Iglesia Católica, pero hay un montón de cosas que nosotros hoy creemos y practicamos que tienen que ver con estos teólogos pensadores que expusieron un sistema, ¿ya? Y por eso es que es necesario que nosotros los entendamos, como Pelagio, por ejemplo. Pelagio fue un monje británico del 360 al 422 después de Cristo. ¿Ya? Aquí está Pelagio. Y este es el pensamiento del pelagianismo. ¿Qué opinaba Pelagio en cuanto a la gracia y el pecado? Vamos a ver si usted y yo pensamos lo mismo. Lo más probable que no, lo más probable que en algunos pensamientos sí. Pero fíjense, primero vamos a resumir el pelagianismo en 4 pensamientos. Adán fue creado en una condición natural, ni santo ni pecador, con un libre albedrío para seguir y decidir el bien o el mal, y era un mortal por naturaleza. Su pecado solo le afectó a él, por tanto, el pecado original no es hereditario. Bueno, nosotros como iglesia no pensamos esto, ¿no? Pero fue el pensamiento de Pelagio, este monje británico, que él pensaba que Adán era un hombre neutral, que no tenía, que Dios le dio libre albedrío para decidir lo que él quisiera, como una persona que Dios lo dejó ahí y bueno, que él vea lo que él haga, ¿no? Por eso nosotros no pensamos así, porque dentro de la ley de Dios siempre hay dirección. De hecho, si ustedes se dan cuenta, a Adán se le dijo que del árbol de la ciencia del bien y el mal ciertamente no comerás, porque si comieres morirás. Entonces había una ley, había una enseñanza, había una intención de Dios en que el hombre obedeciera el mandamiento de Dios. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, nosotros no creemos en este Adán natural, sin ninguna inclinación, como que él podía hacer lo que él quisiera, bien o mal, como un agente neutral. Nosotros no creemos esto, ¿no? Creemos que el hombre fue creado para glorificar a Dios, para tener relación con Dios, y siempre ha existido ley de Dios para el hombre. Siempre el hombre ha tenido la obligación de obedecer a Dios, aunque el hombre ha fallado, como falló también allá en el Génesis, después ha seguido fallando. Pero bueno, ese es tema aparte. El segundo pensamiento de Pelagio: el hombre actual es totalmente libre para el bien y para el mal,
pudiendo por sus propias fuerzas evitar todo pecado y alcanzar la salvación eterna. Este es otro pensamiento del pelagianismo, como queriendo decir que uno puede cooperar a la gracia de Dios, que uno puede hacer algo al respecto y puede como cooperar, quizás hacer cosas correctas, hacer obras, tener una buena moral, ser un buen vecino, un buen padre, un buen amigo, un buen hermano, ir a la iglesia. Es como que dice que el hombre actual es totalmente libre para hacer el bien y el mal, entonces como que el hombre tiene como fuerza de voluntad para no hacer el mal y hacer el bien. Y esto es como el aporte que hace el hombre para alcanzar la salvación. También este pensamiento no lo apoyamos mucho, no lo apoyamos nosotros como iglesia, pero estamos analizando, ¿no? Tercero, por consiguiente, no es necesaria ninguna gracia interior para poder salvarse, para practicar en bien y evitar el pecado. Como que no se necesita de una gracia, Pelagio decía que no se necesita la gracia de Dios, porque el hombre tiene la voluntad de decidir qué hacer. Entonces, como que Pelagio quiere decir que no se necesita la gracia, que necesita la voluntad del hombre, tener buena voluntad o tener fuerza de voluntad para evitar el pecado y practicar lo correcto. ¿Ya? Cosa que no es muy bíblico para nada, cosa que nosotros no apoyamos tampoco. Fíjense el cuarto punto, los niños que crecen, los niños que carecen de la normal uso del libre albedrío, necesitan ser bautizados para ser consagrados a Dios y poder entrar en el reino de los cielos. Ya, así entendió Pelagio ese versículo en Juan 3:5. El que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Eso es lo que dice. Pero Pelagio lo interpretó mal, así que él interpretó que del agua y del espíritu se refería al bautismo, y nosotros sabemos que se refiere al bautismo del Espíritu Santo, cuando Cristo entra en nuestras vidas, no se refiere al bautismo por agua. Entonces él interpretó Pelagio de esta manera, entonces de ahí se hizo la doctrina también, o de ese versículo se agarró Pelagio para el bautismo de los infantes, cosa que nosotros no practicamos ni creemos. Pero tenemos que seguir avanzando. Dos versículos clave: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, que es lo que nosotros creemos, que el pecado sí afectó a la raza humana, ¿no? Y todos somos pecadores. Y el otro, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La dádiva de Dios, el don de Dios, la gracia de Dios nos da vida eterna, porque la consecuencia del pecado que afectó a toda la raza humana es la muerte, ¿no? La condenación. Eso es lo que nosotros creemos y también predicamos y practicamos. Ahora son sistemas de pensamientos en cuanto a gracia de Dios. Nos metemos con la iglesia, con los principales pensamientos de la iglesia romana, ¿ya? Los principales pensamientos de la iglesia romana. Vamos a ver tres pensamientos principales. La caída original no afectó las facultades naturales del hombre, dice estos pensamientos. La caída original no afectó, estamos hablando de la caída de Adán y Eva, allá en el Génesis, no afectó las facultades naturales del hombre. Que la eficacia de la gracia depende de cómo el hombre use el libre albedrío. Dios salva o condena según su conocimiento de lo que cada uno va a hacer. Este fue un pensamiento de la iglesia romana también, en cuanto a que depende de la conducta, ¿ya? Depende de la moral, que ese pecado no afectó la naturaleza del hombre, y que la gracia se aplica y salva, pero solamente a aquel que tiene una buena conducta, una buena moral, ¿ya? Por lo tanto, Dios va a salvar a aquel que se esfuerza, y por eso también que de ahí vienen todo lo que son las obras, los sacramentos, lo que la Iglesia Católica practica como que son sacramentos, son como pasos que se necesitan para poder ganar el favor de Dios. De ahí es donde viene el término de hacer obras, de ganarse el cielo, comprarse un pedacito de cielo. De ahí es cuando vienen esos sacramentos donde hay que bautizarse, hacer la primera comunión, confirmarse, ¿cierto? Casarse por la iglesia, etcétera, etcétera. Una serie de sacramentos que van sumando a que Dios nos dé el favor de entrar.
y hacer obras, dar a los pobres, ayudar al prójimo, etcétera, etcétera. Entonces, es un pensamiento que hasta el día de hoy también se mantiene en la Iglesia Católica, el hacer obras para poder optar por el favor de Dios o poder entrar al paraíso por medio de nuestra conducta, de nuestra vida. Segundo, la incapacidad natural del hombre para salvar, pensaban en la incapacidad natural del hombre para la salvación, en la eficacia de la gracia que salva. Es necesario obrar para revertir esto, ¿ya? Ese fue otro pensamiento. Bueno, en el tiempo han ido cambiando algunos pensamientos. Pareciera que hay pensamientos que contradicen al anterior, pero bueno, la historia de la iglesia romana católica es muy larga, ¿no? Por lo tanto, han habido diferentes pensamientos a lo largo del tiempo, y de repente alguno contradice al otro, pero aún así han armado, ¿cierto?, todos estos pensamientos y ahora es una de las religiones más fuertes en el mundo. La incapacidad natural del hombre. Reconocieron la incapacidad natural del hombre de salvarse, pero hay que obrar para poder revertir eso. ¿Se dan cuenta de lo que venía hablando yo hace poquito atrás? Tercero, sostienen que a todos se les da gracia suficiente para orar. Este fue otro pensamiento también. Sostienen que a todos se les da gracia suficiente para orar y que el que ora se le da la gracia eficaz para salvarse. De allí la máxima: el que ora se salva, el que no ora se condena. Y de ahí viene también la cultura del rezo, ¿no? De ahí también viene la cultura de la plegaria, del rezo, de la oración frecuente, continua o monótona. De ahí viene que el que recita, el que está orando, el que está siempre rezando, tiene más favor de Dios, ¿no? Vamos a avanzar porque tenemos mucho que ver. Bueno, versículo también que nosotros creemos y practicamos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es uno de los versículos que sabemos, que memorizamos, que estudiamos, porque por gracia sois salvos, y esto por medio de la fe. Nosotros creemos que por medio de la fe somos salvos. Creemos en la gracia y depositamos nuestra fe en aquella gracia que es Cristo Jesús. Y que solamente por ese acto, solamente por la gracia de Dios y por nuestra fe puesta en esta gracia que es Cristo Jesús, muriendo en la cruz, somos salvos, y no tiene nada que ver las obras para la salvación. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Ya? Es un versículo. La Reforma. Vamos a entrar a la Reforma. Los reformadores en general establecieron la doctrina bíblica sobre la corrupción moral y espiritual del hombre, y por ende la absoluta necesidad que tiene de la gracia de Dios, hombre caído, para su regeneración, justificación y santificación. Ya los reformadores vinieron a corregir aspectos doctrinales que estaban equivocados, vinieron a corregir esos pensamientos que la Iglesia Católica al mismo tiempo había incorporado. Muchos reformadores fueron católicos, ¿cierto? Algunos sacerdotes también de la Iglesia Católica, pero se dieron cuenta que habían diferencia entre lo que ellos estaban creyendo y practicando y lo que realmente el texto bíblico decía. Entonces, restablecieron la doctrina bíblica y ahí entonces manifestaron que hay una corrupción del hombre espiritual, moral, y no se puede llegar a Dios sin la gracia, ¿ya? Y esa gracia le da al hombre caído la regeneración, la justificación, la santificación, la salvación también. Ahora, lo más notable, dice el apunte que estamos viendo, la más notable diferencia entre Lutero y Calvino, que fueron dos reformadores, está en este punto. Lutero, poniendo el énfasis en la fe como medio de la salvación, llegó a afirmar que un creyente podía perder la fe y, por tanto, la justificación, ¿ya? Mientras que Calvino, poniendo el énfasis en la gracia como instrumento de la omnipotencia,
divina, que es la omnipotencia, es que Dios es todopoderoso, aseguró que un creyente no puede perder la fe. Esa es como la más grande diferencia entre Lutero y Calvino, que Lutero enfatizó netamente en la fe y la fe, y él opinaba que la fe se puede perder, por lo tanto se pierde la fe, la justificación también se puede llegar a perder. Pero Calvino se enfatizó en la gracia. Si la gracia de Dios toca al hombre, si la gracia soberana de Dios salva al hombre, esa gracia es tan poderosa que ese creyente no puede perder la justificación, no puede perder la fe. Eso es lo que dijo Calvino, como resumiendo. Después vamos a ver un poco más del tema. El arminianismo, usted a lo mejor, querido hermano o hermana, escuchó alguna vez hablar de esto. Ah, no, es que este es arminiano, ¿cierto? Ah, no, que este es calvinista. Bueno, son términos que en las iglesias nosotros escuchamos a diario, ¿no? Siempre, ah, no, es que los calvinistas aquí, es que, ah, no, es que los arminianos allá. Pero hay que entender igual a qué se refiere, a qué nos referimos cuando hablamos de arminianismo, cuando hablamos del calvinismo, ¿cierto? Tenemos que entender a qué nos referimos. Bueno, yo resumí un poco el material, es mucho más extenso, pero lo resumí para que fuera un poquito más práctico. El arminianismo fue un teólogo holandés, ya no si usted quiere después saber, busque, hay videos muy buenos en YouTube, eh, de Byte, ¿cierto? De una página, o sea, de un canal de YouTube Byte, donde usted puede ver la historia de Lutero, Arminio, de Calvino, videos cortitos, pero muy bien hechos. Ahora, vamos a resumir, no vamos a decir todo lo que, quién fue Arminio, etcétera, etcétera, solamente vamos a decir que fue un teólogo holandés, pero sí vamos a resumir su pensamiento en cuanto a la gracia, la doctrina que pensaba él. El pecado de Adán no se imputa a sus descendientes como pecado propiamente dicho, sino como una enfermedad de la naturaleza, por la que el hombre no queda condenado. Le queda, sin embargo, el libre albedrío suficientemente sano como para disponerse en alguna medida a la conversión. Ya no es lo que nosotros como iglesia pensamos, pero fíjese que dice acá que el imputado, o sea, que Adán, el pecado de Adán no desciende, ya no se hereda. Eso es lo que dice el arminianismo, que no se hereda, sino que es como una enfermedad. Es como que ya se hereda, pero no te condena, porque es algo que nosotros no pecamos, fue Adán, lo heredamos, así que, pucha, lamentablemente es como una enfermedad que nosotros tenemos, así que no me pueden condenar porque nací enfermo, ¿se dan cuenta? Entonces, eso es lo que quiere decir este pensamiento, lo cual, delante de la palabra de Dios, también está errado. Hay un montón de versículos que apoyan que el hombre no es bueno, que el hombre no tiene capacidad, ¿cierto?, para hacer el bien, que no hay bueno ni aún uno en la tierra, etcétera, etcétera. O sea, la Biblia enfatiza tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que el hombre es totalmente pecador, y en Romanos también se puede estudiar que el pecado de Adán afectó a la raza humana, no solamente como una enfermedad, sino que le heredó el pecado. Y por eso es que nacemos pecadores y nos vamos desarrollando como personas pecadoras, y sin la gracia de Cristo no tendríamos posibilidad de entrar al cielo. El 2, el Espíritu Santo da a todos los hombres la gracia suficiente para poder contrarrestar los efectos del pecado y cooperar con la regeneración espiritual. Aquí Arminio mete al Espíritu Santo como que da la gracia suficiente para poder contrarrestar los efectos del pecado y cooperar. El que progresa por el camino de la obediencia evangélica puede llegar a participar de la gracia todavía mayor, de la perseverancia final. O sea, aquí está diciendo que el creyente tiene que perseverar toda su vida obedeciendo a Dios. Eso es lo que dice Arminio, que como que hay que obedecer a Dios, respetar sus mandamientos y cooperar para poder obtener esta gracia. Eso no tiene, digamos, no es nuestra creencia, ni tampoco es el fundamento bíblico como nosotros lo hemos estudiado. Bueno, el Espíritu Santo no es que Él nos da a nosotros la guía, nos da el poder para que nosotros podamos vivir en el Espíritu, ¿ya? Pero el Espíritu Santo no contrarresta los efectos del pecado,
No es en la vida cristiana, nosotros no tenemos que perseverar para ganarnos el cielo. Ya hemos estudiado bastantes capítulos sobre la gracia para entender que esto es algo divino, que no tiene que ver con nosotros ni con lo que nosotros podamos hacer. Nosotros solamente depositamos nuestra fe. Por lo tanto, no hay una cooperación. Nosotros no le ayudamos a Dios a que Él nos salva a nosotros. En el punto 3, el arminianismo no cree en la predestinación ni en la reprobación, sino en la elección divina, sino que la elección divina se basa en la presciencia de Dios, que es el conocimiento anticipado, ¿cierto? En la obediencia y perseverancia. Mientras que la reprobación, que Dios reprueba a los que persisten en la incredulidad, desobediencia y en el pecado. En esto podemos tener un punto quizás en común, ¿no? Nosotros, la elección de Dios se basa en la presciencia que Dios sabe quiénes van a depositar la fe. Dios elige a aquellos, ¿cierto?, que después en el tiempo depositan su fe en Jesucristo. Pero también Dios reprueba o rechaza o condena a aquellos incrédulos que desobedecen y rechazan la gracia. Entonces, en cierto punto, en este punto 3, nosotros podríamos tener quizás algo en común con el arminianismo. Vamos a avanzar. John Wesley defendió un arminianismo moderado. Fíjense lo que dice John Wesley. El pecado original no es meramente una enfermedad de la naturaleza. O sea, Wesley estaba contradiciendo un poco o reformando lo que es el arminianismo. El pecado original no es meramente una enfermedad de naturaleza, como Arminio pretendía, sino pecado en toda su realidad y por tanto constituye al hombre reo ante la presencia de Dios. Así que el pecado de Adán es imputado de verdad en sus descendientes. Por este relato original ha quedado cancelado por la expiación general llevada a cabo por Jesucristo en el Calvario. Esto sí nosotros lo creemos y sabemos que fue así, ¿no? Que el pecado original de Adán y Eva, de Adán específicamente, nos toca a nosotros, lo heredamos el pecado y es imputado a cada uno de nosotros, pero el segundo Adán, que dice Romanos, que es el Señor Jesucristo, hizo expiación por nuestros pecados, ¿no? Por lo tanto, Jesucristo llevó una obra expiatoria, calmó la ira de Dios en cuanto a nuestro pecado y nos dio la posibilidad de ser salvos. Pensamiento de Wesley: el hombre por naturaleza está totalmente depravado, no tiene capacidad alguna para cooperar con la gracia de Dios, pero en virtud de la redención universal llevada a cabo por Jesucristo, todos los hombres tienen su alcance de gracia, ¿no? Sabemos que el hombre está totalmente depravado, sabemos que el hombre es totalmente malo por causa de su propio pecado que hemos heredado y que no tenemos la capacidad de cooperar con la gracia, pero la redención universal, la sangre de Cristo que cubre el pecado, que eso nos da a nosotros la posibilidad de ser salvos. Entonces, todos los hombres tienen al alcance la gracia, dijo John Wesley, y algo que nosotros también creemos, ¿no? Que la gracia alcanza para todos, que la sangre de Cristo tiene el poder de limpiar a todo aquel que cree. Vamos a ver si tenemos otro punto. ¿Sí? Dios quiere que todos los hombres sean salvos, por eso, aunque por naturaleza no puedan usar su albedrío para el bien, Dios ofrece a todos, en virtud de la obra de Cristo en el Calvario, la gracia que los hace libres, con la cual pueden aceptar o rechazar el mensaje de la salvación. También estamos de acuerdo acá con Wesley en que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ¿no? Lo dice en el Nuevo Testamento también de forma literal, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ¿no? Pero esta gracia solamente alcanza o toca a aquellos que reciben a Cristo. ¿Por qué? Porque hay una gran mayoría en este mundo que rechaza la gracia de Dios, ¿no? Tenemos el libre albedrío, y es algo que creemos nosotros, tenemos el libre albedrío para decidir obedecer o desobedecer.
y así el hombre tiene libre albedrío para o poner su fe y aceptar a Cristo o rechazar el mensaje de salvación. Y creo que usted lo ha comprobado en persona. Si usted ha salido a predicar el Evangelio, le ha hablado a algún familiar, algún amigo, usted se ha dado cuenta que de todas las veces que nosotros predicamos el Evangelio, solamente algunos se sienten confrontados, solamente algunos se sienten convencidos de que son pecadores, solamente algunos reciben a Cristo en sus corazones. Y hay un montón de personas que le hemos predicado el Evangelio y que rechazan la gracia salvadora, sabiendo lo que le estamos diciendo, sabiendo lo que Dios dice en su palabra, aún así deciden voluntariamente rechazar la gracia. Eso pasa y va a seguir pasando. El calvinismo sostiene la elección y la predestinación. La elección es cuando Dios elige ya a las personas que han de ser salvadas, y la predestinación ya como anteriores a la presciencia. Y aquí lo que es la presencia tiene que ver con la omnisciencia, con el conocimiento anticipado de Dios, tiene que ver con que Dios lo sabe todo. Dios Dios es infinito. Dios conoce el pasado, Dios conoce el presente y Dios conoce el futuro. Él lo sabe todo. Él sabe hasta cuando un pelo de nuestra cabeza se cae. Por lo tanto, Dios ya sabe quién va a depositar su fe en Él. Pero sin embargo, Él en su soberana voluntad decide elegir a aquellas personas que van a recibirle, ¿no? Esto lo vamos a ver quizás en más detalle en la siguiente clase, que vamos a hablar netamente de lo que es la elección, ¿ya? Porque la elección es un macro tema, es un tema grande, que hay que tratarlo con altura de mira y que hay que entenderlo también. Es sumamente complicado poder entenderlo, pero aún así nos esforzamos por intentar de entender lo que es la elección. Pero la elección y la predestinación, que Dios predeterminó a algunos para ser salvos, eso el calvinismo dice que esa predestinación viene desde antes de que nosotros fuéramos creados. Vamos a resumirlo así en estos 5 puntos, pero terminemos de leer el párrafo. Dice anterior presencia y hace énfasis en la libre y soberana iniciativa de Dios. Dios llama y atrae irresistiblemente a los que quiere salvar, otorgándoles una gracia eficaz que quiebra la resistencia a la voluntad humana. Nosotros no estamos de acuerdo como iglesia en cuanto a todos los puntos que acá se van a mencionar. No estamos de acuerdo con el hipercalvinismo, que sería creer en los 5 puntos que aparecen acá abajito, ya en sus apuntes. Nosotros no nos consideramos también calvinistas, nos consideramos bíblicos. Por lo tanto, en algunos puntos de Calvino nosotros tenemos como, en algunos puntos nosotros tenemos como cercanía en cuanto a lo que creemos, ¿ya? Pero no así en los 5 puntos literalmente como Calvino los expresa y los explica. Bueno, Calvino resumió su doctrina en 5 puntos principales: la total depravación del hombre por la caída original, que el hombre es totalmente depravado, ¿cierto? Es totalmente malo, no hay nada que pueda hacer el hombre para poder ser salvo, no hay nada, porque el hombre es un muerto, es una carne muerta, que no puede hacer nada, total depravación del hombre. Después el 2 dice elección, la elección eterna e incondicional de los que han de ser salvos, que Dios, Calvino dijo que Dios elige a algunos para salvar y elige a algunos también para condenar, que Dios eso ya lo tenía predeterminado desde antes, inclusive de la fundación del mundo. Eso es lo que Calvino redacta como doctrina. El punto 3, la redención limitada. Cristo murió solo por los que han de ser salvos. Calvino también opinó que la sangre de Cristo tiene poder limitada solamente para redimir o para salvar a aquellos que Él escogió antes de la fundación del mundo. Entonces el punto 3 tiene que ver con el punto 2. Dios elige a algunos para ser salvos, otros para ser condenados, por lo tanto la redención, su sangre, alcanza solamente para limpiar a aquellos que Él ya eligió. Y el cuarto, llamamiento eficaz
a la salvación. Eso es la gracia irresistible, ¿cierto? Que como Dios ya eligió a algunos para salvar, Dios hace la gracia de Dios llega al hombre y el hombre no se puede resistir. ¿Por qué? Porque el hombre no puede resistir la soberanía de Dios, no puede resistir este llamado. Sí o sí, el hombre va a recibirle, ¿no? Eso es lo que dice este llamamiento eficaz a la salvación. Sabemos que en la práctica no es así y sabemos también a través de algunos versículos bíblicos que el hombre tiene libre albedrío para depositar su fe, y algunos depositan bien su fe y otros la depositan mal. El quinto punto, la perseverancia final de los elegidos, debido a la preservación divina. Bueno, eso es la seguridad de salvación, en pocas palabras, que es algo que nosotros creemos. Dios obviamente va a preservar a aquellos que le han recibido, a aquellos que son sus hijos, a aquellos que Él escogió, Dios los va a preservar, y eso es algo que nosotros también creemos. Ahora, aquí estamos resumiendo ya. El punto 1, 2, 3, 4, 5 tiene su propia explicación, pero acá estamos resumiendo. Yo más o menos les di como un pantallazo, un panorama de lo que es el calvinismo, pero es mucho más. Pero nosotros no estamos de acuerdo en todos los puntos del calvinismo, solamente quizás estemos de acuerdo en 2 o 3 puntos, o como algunos dicen, 3 puntos y medio, pero bueno, eso es tema para otro momento. Vamos a ver si podemos avanzar. Bueno, acá tenemos un pantallazo, una forma gráfica, quizá lo puse así. Ahí tenemos el calvinismo y el arminianismo, depravación total versus depravación parcial. Elección incondicional con elección condicional. ¿Por qué? Porque el arminianismo dice que depende del libre albedrío, depende de lo que uno decida elegir, rechazar la gracia o creer en esta gracia. Redención particular, solamente por los que Dios escogió, dice el calvinista. Arminianismo, redención universal, es para todos, está al alcance de todos, que eso es más lo que creemos nosotros. Gracia irresistible, no se pueden resistir a la gracia de Dios cuando Dios los quiere salvar, versus la gracia resistible, que es que el hombre puede decidir y tener voluntad para recibir la gracia o rechazarla. Perseverancia de los santos, perseverancia de los santos. Eso es totalmente igual, se cree lo mismo. Hay diferencias entre Arminio y Calvino. Nosotros creemos algunas cosas de Calvino y creemos otras cosas del arminianismo, ¿ya? Así que, y lo que nosotros creemos es lo que nosotros también compartimos y predicamos en la iglesia, de lo cual usted ya lo tiene sumamente claro. Y si no lo tiene claro, igual lo podemos conversar en alguna otra oportunidad. Pero bueno, el calvinismo rebajado, esto es de André Fuller, llamado los fulleristas. Este grupo, negando el punto 3 del calvinismo clásico, este grupo son calvinistas, pero niegan la redención ilimitada y poniendo el decreto de salvación para todos los hombres delante del decreto de elegir a los que han de creer y ser salvos. En 2 Corintios 5:19, lo vamos a buscar, 2 Corintios 5:19, con esto ya estamos terminando. A ver, 2 Corintios, lo vamos a buscar. 2 Corintios 5:19, ¿qué es lo que dice? Y que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Fíjense que acá en 2 Corintios 5:19 se establece una reconciliación universal en tiempo pasado. El 19 dice, y que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Ya? Esto es lo que dice el calvinismo rebajado, que Dios estaba reconciliando a todo el mundo, o sea, que la gracia es, o sea, que la redención es ilimitada, o sea, que la gracia es para todos, ¿cierto? Que la gracia es para todos porque en Cristo Dios estaba reconciliando a todo el mundo. Pero fíjense que después en el 20 dice, os rogamos reconciliados con Dios.
ahí en el versículo 20 podemos ver también la respuesta del hombre. Dios usó de su gracia, que es Cristo, para que todo el mundo pudiese alcanzar salvación, pero después le dice en el versículo 20, reconciliados con Dios. O sea, ahí viene la parte de la acción humana, en donde el hombre tiene que responder, ¿quiero creer o no quiero creer? Por eso es que existe el inconverso y el converso, ¿cierto? O el creyente y el incrédulo. Y por eso es que seguimos predicando el Evangelio, porque nosotros no sabemos quiénes van a recibirle y quiénes no. Por eso es que no nos consideramos calvinistas o hipercalvinistas, porque nosotros predicamos el Evangelio también, pensando en que el hombre tiene la voluntad de poder acogerse a la gracia de Dios, de poder creer en Jesucristo como Salvador. Nosotros predicamos el Evangelio con la esperanza para este mundo pecador, con la esperanza de que alguno va a usar su libre albedrío para poder decir, sí, yo quiero creer en Jesucristo como Salvador. Y por eso es que seguimos predicando, porque tenemos el ministerio de la reconciliación. Sabemos que la gracia alcanza para todos, pero cada uno tiene que arreglar sus cuentas con el Salvador. Cada uno tiene que reconciliarse, y nosotros somos esos agentes que predicamos para que las personas puedan encontrarse con Dios y puedan reconciliarse, para que las personas puedan pasar de ser enemigo de Dios a amigo de Dios. Y último versículo, con esto terminamos porque ya se nos fue el tiempo, dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Romanos 5:1. El pecado nos afectó, queridos hermanos, a todos. Afectó a este mundo. Y este mundo vive afectado por ese pecado. Y ese pecado que nosotros recibimos como herencia de nuestro padre Adán, afectó y reinó para muerte. Y todos aquellos que todavía viven en ese pecado, todos aquellos que todavía no han recibido la gracia de Dios, están condenados para muerte, en ese lugar llamado infierno o condenación. Pero la gracia de Cristo puede reinar en los corazones, mediante la gracia de Cristo. O sea, mediante nuestra fe o por la fe, nosotros podemos creer en esta gracia, y nosotros que somos hijos de Dios, creemos en esta gracia para salvación. Pero todavía hay personas que no creen en esta gracia, que rechazan el Evangelio, que rechazan a Cristo y viven en pecado. Por lo tanto, el llamado es que nosotros podamos entender que Dios dispuso de esta gracia para salvar al mundo, y que nosotros somos partícipes en predicar el Evangelio para que el mundo pueda conocer de esta gracia, ¿no? Si bien nosotros lo estudiamos en profundidad, etcétera, etcétera, ¿cierto? Nosotros lo estudiamos en profundidad y sabemos cómo la gracia vino a nuestra vida y cómo nosotros respondimos ante esta gracia, pero hay algo más importante que entender eso, que es que las personas inconversas entiendan eso. Eso es más importante aún, ¿cierto? Tú recibiste a Cristo hace ¿cuánto? 10 años, 5 años, 2 años, 3 años. Tú recibiste a Cristo, ¿no? Y entendiste la gracia, pero hay gente que camina por este mundo que todavía no entiende que la gracia de Dios es lo único que nos salva. ¿Y sabes qué? Tú y yo somos los agentes que vamos por ahí predicando de esta gracia. Tú y yo somos aquellos atalayas que gritamos, que anunciamos la gracia de Dios para que otro pueda entender que está condenado y que necesita de Dios. Por lo tanto, que este material que hemos estudiado nos haga meditar y reflexionar que esto es importante y que tú y yo tenemos que comunicarlo. No solamente enseñarlo para aquellos que son hijos de Dios, sino que hablarle de la gracia de Dios al perdido es nuestra responsabilidad, en base a lo que Dios nos dijo y nos llamó a predicar en la gran comisión. Que el Señor te bendiga, querido hermano, y vamos a tener un tiempo de oración y después vamos a tener un break para poder también después entrar en lo que es el culto general. Padre Celestial, Dios nuestro, gracias te damos porque tu gracia nos alcanzó, nos redimió. Gracias por nuestra respuesta de fe, Señor, que tuvimos ante tu gracia, ante Jesucristo, Señor. Gracias porque hoy podemos decir
que tenemos un lugar en el cielo, gracias a ti, Señor, gracias a tu voluntad, gracias a tu don de amor. Te damos tantas gracias, Señor, por ser parte de tu familia, y oramos y te pedimos por nuestros familiares, por nuestros amigos, por las personas que todavía no tienen la gracia de Dios en sus vidas. Te queremos pedir, Padre, para que las personas puedan tomar la correcta decisión de poder recibirte en sus corazones. Y también te pedimos, Padre Celestial, que nosotros podamos valorar tu gracia, Señor, que podamos valorar este gesto, este acto de amor hacia nosotros, esta intención, Padre, que tú tuviste de salvarnos más allá de que nosotros no lo merecíamos. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias por sacrificar a tu Hijo en esa cruz, para que nosotros hoy podamos vivir con un corazón tranquilo, sabiendo que somos salvos por haberte recibido en nuestros corazones. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo, oramos. Amén.